muchos años que la ciencia está planteando que las cosas son de una manera diferente a como siempre se han entendido, ¿no? Ese cambio de paradigma que muchas veces decimos. Hasta ahora siempre se había entendido la salud como, o bueno, uno estudia las cosas relacionadas con la medicina como un conjunto de órganos y sistemas que funcionan con una precisión maravillosa, pero que también, si un órgano deja de funcionar, yo puedo sustituirlo por el órgano de otra persona. Un riñón no funciona, le pongo un trasplante y todo sigue adelante, ¿no? Pero muy pocas veces nos planteamos si eso tiene alguna repercusión a otros niveles en mi propio ser. Entonces yo creo que en este momento, desde esa física cuántica, que tampoco es que sea la panacea universal o la última creencia, la ciencia plantea modelos, la ciencia intenta encontrar respuestas, intenta explicar lo que está viendo o describir, como mínimo describir lo que está viendo, y a partir de ahí propone teorías. Hemos estado muchos años con una teoría que eran las leyes de Newton, que explican más o menos cómo se maneja la realidad cotidiana de un tamaño normal, a nuestra medida. Pero luego empezaron a darse cuenta, también a medida que la ciencia va encontrando maneras de ver lo más pequeño, lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, pues empieza a elaborar teorías para describir eso nuevo que está viendo. Y dentro de eso, sobre todo de lo infinitamente pequeño, aparece la teoría cuántica, en la que, bueno, pues es un desafío a nuestra mente lineal. Es un desafío porque nos dice cosas muy extrañas. Nosotros estamos acostumbrados a que si yo tengo una botella de agua y al lado otra botella de agua, el resultado van a ser siempre dos botellas de agua. Pero desde la física moderna, digamos así, una luz más otra luz puede no ser dos luces, puede ser una oscuridad. Y eso es algo que desafía nuestra manera normal de pensar, ¿no? Pero precisamente porque la desafía, también nos da la opción de empezar a pensar en nosotros mismos de otra manera. Sobre todo esa famosa ley de Einstein, que casi todo el mundo ha visto, aunque sea pintada en una camiseta, E igual a mc cuadrado, ¿no? La dualidad onda-partícula, la relación entre la materia y la energía. Claro, aunque solo fuera eso y no lo entendiésemos del todo, ¿eso qué nos está diciendo? Pues que además de tu cuerpo físico hay una contraparte energética, y eso también eres tú. No es que tú tengas un cuerpo y tengas otro cuerpo y tengas, no, es que tú eres eso. Y cuando empiezas a investigar sobre esa realidad energética, hay muchas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, la primera, y para mí una de las más bonitas, es que mi cuerpo ya no termina donde termina mi piel, que es normalmente hasta ahora siempre hemos entendido que mi piel es lo que me separa del resto del mundo. Pero cuando yo me percibo a mí misma como un campo de energía, como una energía pulsante, como una energía radiante, yo ya no termino donde está mi piel. Es más, no termino, porque por definición los campos de energía no tienen límite, se van amortiguando con la distancia, y cuanto más lejos estén de mí, menos van a percibir mi energía, pero en realidad yo no termino en ningún sitio. Entonces eso significa que tampoco hay diferencia entre ninguno de ustedes y yo. Estamos todos en la misma sopa, estamos todos metidos en el mismo... somos lo mismo de alguna manera. Es un campo de energía que sí, hay una parte más condensada, limitada por una piel, pero eso no es el límite, no es lo único. Hay un campo que se emite y que continúa, y ustedes ahora mismo que están sentados uno al lado del otro están interactuando totalmente. Entonces eso me hace cambiar mi percepción de mí misma, y dónde acabo yo y dónde acaba el otro. Y esa famosa frase de esto no es mi problema, pues quizás me la tengo que replantear, porque ¿dónde acabo yo? ¿Y qué es mío y qué no es mío? Y cuando yo estoy aquí sentada y llega un pensamiento a mi mente, ¿qué es mío y qué no es mío? Si al final mi energía y la de ustedes es la misma y está junta, ¿no? Eso a mí me plantea muchos interrogantes y a la vez me da muchas respuestas, pero sobre todo me permite empezar a verme de otra manera, de una manera que ya no juzga, porque el lenguaje de la energía, lo bonito que tiene también es que no juzga. No hay energía buena y energía mala. No hay energía positiva y energía negativa. La energía es energía. Y sobre todo si hablamos del campo electromagnético y hablamos de la luz y los fotones, que es el nombre que le ponemos a esas partículas, a la contraparte de partícula de lo que sería la onda de luz, no tiene antipartícula. Entonces no hay una antiluz en este sentido, no hay algo negativo. Simplemente hay energías que pueden ser adecuadas para mí o no adecuadas para mí en un momento determinado. Energías que cuando yo estoy en esa energía crezco o disminuyo.
pero eso no significa que algo sea bueno o algo sea malo. Hay personas que en un momento determinado, cuando las tengo al lado, ¡ay! Parece que uno se siente tan a gusto también, porque su energía y la mía son compatibles, y probablemente porque su energía sea tan ordenada, que cuando yo me pongo ahí es como que me ordeno. Y muchas veces pasa que yo conozco una persona, tengo el gran lujo de conocer a una persona que reconozco como maestro, como persona realmente, pues bueno, lo que uno puede entender como maestro, ¿no? Hay cada uno con su sistema de creencias, pero muchas veces cuando iba a verle, iba con 50 preguntas en la cabeza, o 52, me da igual, muchísimas preguntas en la cabeza, y llegaba y me sentaba allí, y tal cual se me sentaba era que se me borraba la mente. Y de repente solo me sentía y decía, qué a gusto estoy. Era como que todos los problemas desaparecían y sabías que todo está bien, te encuentras, te sientes en paz absoluta, y dices, ¿y qué poder tiene este hombre que me resetea el cerebro, que me anula mi capacidad de recordar? Bueno, pues es que su campo energético es tan ordenado y tan fuerte y tan poderoso que cuando uno se sienta allí directamente, como un imancito que cogiera las limaduras de hierro y te las deja todas mostrando así, ahí sí te ordena. Y entonces, claro, eso es maravilloso. De la misma manera, cuando nos encontramos con determinadas personas parece que nos pinchan, parece que nos chupan la energía y entonces decimos, uy, qué mala vibra tiene. No es que tenga mala vibra, simplemente es que en ese momento está seguramente pasando una época desafiante en su vida y eso es lo que se refleja, ¿no? Entonces, para mí descubrir el campo energético y descubrirlo de una manera científica fue algo muy importante porque me permitió eso que les comentaba, ¿no? Empezar a plantearme las preguntas y las respuestas a mi propia vida, a mi propia experiencia, ¿no? A esa pregunta que tantas veces yo digo, ¿por qué es tan fácil sufrir y tan difícil ser feliz? ¿Por qué es tan fácil como que un pensamiento se te cruce por la cabeza y no te lo quitas, como sea negativo, no te lo quitas en todo el día y en cambio uno positivo hace ¡zum! Pasó y se desapareció, ¿no? Entonces, claro, todo eso a mí me hace plantearme desde simplemente en esa búsqueda de la felicidad que tenemos todos, porque al final yo creo que todos lo que nos damos cuenta es que queremos ser felices, ¿no? Y ese mundo energético a mí me aporta mucha luz. Primero porque, como yo vengo desde un bagaje científico, desde pues una parte muy académica, el encontrarle una respuesta científica a todo eso tranquiliza mi parte mental también. Y dice, bueno, todo esto tiene una explicación. Pero sobre todo porque me permite eso, encontrar respuestas nuevas y sobre todo me permite entenderme a mí un poquito más. Yo creo que todos de alguna manera somos sensibles, ¿no? Algunos un poquito más que otros, pero sí que es cierto que muchas veces percibimos cosas y esas cosas a veces las decimos, es una tontería, esto no puede ser, no puede ser que yo sepa algo de esta persona si no me ha dicho nada. Pues sí, porque el mundo de la energía es ese. En el campo energético está la información de toda esa persona, está la información de cómo le está funcionando el cuerpo, de cómo está su alma, de cómo están sus emociones, de qué cosas les están preocupando o no preocupando, y eso hay gente que lo sabe leer sin necesidad de ninguna tecnología, pero también hay tecnologías que nos permiten leer eso. Y a mí me parece este momento tan mágico en el que esos dos mundos se encuentran, en el que la tecnología y la conciencia van caminitos, van juntitos de la mano, abriendo más camino y encontrándose, ¿no? Y yo creo que eso es lo mágico de este instante, que podemos hablar de cosas que hasta ahora, de alguna manera se censuraban en determinados contextos y que ahora podemos hablar con absoluta libertad porque sí, es así, es científico, somos seres de luz. No tengan ninguna duda, eso se ha dicho siempre, pero es que lo podemos decir con la cabeza bien alta, porque somos eso, somos energía, es más, casi somos mucho más eso que lo que vemos, somos mucho más lo que no vemos que lo que sí vemos de nosotros, y creo que eso es una cosa muy muy bonita, y al menos para mí ha sido un camino de crecimiento personal muy interesante, que es lo que de alguna manera les comparto en este libro. Este libro no es más que la transcripción de mi experiencia de vida, de cómo llegué. Aquí les cuento al principio cómo yo llegué a encontrarme con esta tecnología a través de las múltiples sincronías de la vida. No tengan duda, la vida siempre nos pone allí donde tenemos que estar en el momento adecuado. A veces uno tiene prisa, a veces uno tiene dudas, a veces uno tiene miedos, pero si logramos parar eso, siempre vamos a estar en el lugar adecuado porque no hay otra manera. La vida es demasiado sabia como para no hacer eso. Entonces aquí van a encontrar esa historia de cómo yo llegué a esta tecnología, de cómo empezó a nacer este libro, de cómo se gestó.
y de esas tres partes que son la expresión de mi propio ser, de una parte científica, una parte de aplicación práctica, pues de cómo yo uso esa tecnología para entenderme y para mostrar que, pues lo primero, que el campo de energía no es algo fijo, es algo dinámico. Como es algo dinámico, significa que cambia continuamente. Cada cosa que hago, cada lugar en el que estoy, cada persona con la que me relaciono, cada alimento que como, cada programa de radio que escucho o no escucho, todo eso está continuamente modificando mi campo de energía. A veces lo armoniza, a veces lo desarmoniza. Pero fíjense una cosa, si cada cosa que yo hago lo modifica, entonces es que yo tengo muchas posibilidades de tener el campo de energía que yo quiero tener. Solo tengo que saber qué es lo que me armoniza y qué es lo que me desarmoniza. Una vez yo tenga esta pauta, y es muy fácil, enseguida yo voy a poder empezar a tener una vida mucho más armónica, con mucho mayor bienestar. ¿Por qué? Porque me habré dado cuenta que el poder sobre mi propia vida, el poder sobre mi salud, el poder sobre mi bienestar está en mis manos y no está en manos de los médicos y no está en manos de nadie, está en mí. Porque soy yo la que en cada momento está decidiendo qué pensamientos tengo o no tengo, en qué lugares estoy o no estoy, con qué personas me relaciono. Entonces todo eso es un poquito lo que yo les cuento a lo largo de este libro, pero a mí me gustaría también que ustedes pudieran en este momento preguntar alguna cosa o pues tener esa interacción, porque el campo energético es básicamente interacción, no es algo que sea fijo y exclusivo de nadie, siempre es una pura interacción. Entonces no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. ¿No hay preguntas? Sí, claro. Aprovechando también la presencia del doctor, el pH en sangre tiene una influencia muy potente. El pH en sangre tiene mucha influencia en ese campo energético, dependiendo de su estabilidad o desestabilidad. Todos los parámetros físicos que uno pueda medir son la contraparte física de otro parámetro energético. Por lo tanto, todo tiene importancia. Todo lo que uno mida físicamente va a encontrar la respuesta a nivel energético. Y tenemos que tener en cuenta que normalmente la secuencia empieza por lo energético y luego se manifiesta a lo físico. Es decir, todos los desequilibrios que uno pueda tener en la salud siempre comienzan por la parte energética y luego eso se acaba manifestando. Si se mantiene ese patrón energético durante suficiente tiempo, eso es lo que después se acaba materializando en el cuerpo físico. Por tanto, siempre, igual que desde la presión arterial también tiene su contraparte en la medida del cuerpo energético, absolutamente todas las medidas a nivel físico tienen también su contraparte en el equilibrio energético, pero porque el energético es la causa. Fíjense que el campo energético existe desde antes de que se forme el cuerpo físico. Existe desde antes, desde el huevo, desde el óvulo sin fecundar de las hembras hay un eje eléctrico, que es el que luego va a conformar el eje físico según el cual se desarrolla un embrión, el eje de la columna vertebral. Es decir, según esos potenciales eléctricos, es que luego se va a desarrollar el cuerpo físico. Si esos potenciales se alteran, el cuerpo físico no se va a poder desarrollar. Siempre en toda división celular, en todo proceso de mitosis, se produce porque hay una señal ultravioleta que dice, chicas, ya, díganse, es el momento. Si esa señal ultravioleta se bloquea, la división celular no se produce en el momento adecuado. Es decir, todo lo energético viene siempre antes de todo lo físico y siempre tiene su contraparte. Otra cosa es que uno tenga instrumentos más o menos con menor o mayor precisión para medir según qué parámetros o encontrar según qué correlaciones. Pero siempre todo comienza primero por un desajuste energético, siempre. Y esa es la gran importancia también que tiene, ¿no? el conocer el campo energético, que de alguna manera nos permite adelantarnos y ver qué es lo que está ocurriendo y por tanto prevenir la salud. Ya no solo conocernos más a nosotros mismos y ver por dónde se nos está yendo la vida a chorro, por dónde es que tenemos nuestros desafíos, sino también a nivel físico, ver qué parte de nuestro cuerpo en este momento está más desajustada y por tanto ayudarle a prevenir que eso no se convierta después en una enfermedad. Buenas noches, una consulta, por favor. A nivel práctico, a nivel del cambio energético, ¿cómo nos afecta en nuestro día a día de la manera que nos vestimos, el color que nos ponemos encima?
Pues el color que te pones encima tiene también una frecuencia. Y tiene una frecuencia, fíjate que el color depende de tus ojos, ¿no? Al fin y al cabo es una parte de la ventana que tus ojos pueden captar, pero no deja de ser una parte también del espectro de la radiación electromagnética. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te vistes de blanco, te estás vistiendo de algo que te protege muchísimo tu campo energético, hace que tu aura, tu campo energético sea más fuerte y te protege del entorno. El blanco, de alguna manera, es el color que refleja todos los colores, ¿no? El blanco en sí mismo es la suma de todos los colores, pero es porque tú no estás absorbiendo ninguno. Entonces, en ese momento tu campo se hace mucho más fuerte. Si tú un día estás flojito, vístete de blanco, que será mucho más eficaz. Si tú te vistes de negro, estás absorbiendo todo, pero absorbes todo. Como la energía no juzga, pues absorbes todo. Te puede interesar o te puede no interesar absorber eso. Y cada color, obviamente, tiene una propiedad, tiene una particularidad. Pues todos sabemos que el rojo es el color de la pasión, es el color de la fuerza, es el color del primer chakra, es el color de la sangre. Cuando tú te vistes de rojo, de alguna manera estás invocando a esa energía, como yo en este momento, ¿no? Estás invocando a esa fuerza, a esa vida también, de alguna manera, ¿no? Cuando tú te vistes de verde, pues estás invocando a otra energía, estás haciendo que todo tu campo energético se impregne con una vibración concreta que es del color que tú vistes. Sí, es importante tener conciencia de eso. De hecho, tú puedes sacar la imagen de una persona vestida de un color y vestida de otro y vas a ver que solo por el hecho de cambiarse de color de la camisa cambia su campo energético, y el que más se ve es el blanco, que es el que más te hace fuerte, ¿no? Entonces, siempre que uno esté flojito, vístanse de blanco, que eso protege. Por algo el blanco también es el color de la pureza, ¿no? De alguna manera es como una protección para que no nos afecten las cosas de fuera. Hay muchos experimentos y muchas pruebas hechas sobre eso, cómo varía el campo energético con casi cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre que uno se tome un zumo de tetrabric normal comprado en el supermercado o que se tome un zumo hecho en casa de una fruta de cultivo ecológico, ¿no? La cantidad de luz que tiene una cosa. Puede que tenga las mismas vitaminas, minerales, o incluso que el de frasco tenga más porque le han estabilizado algo o le han añadido. Pero lo que es a nivel de luz no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y al fin y al cabo, pues también tenemos que alimentar nuestra luz, ¿no? Y nuestra luz se alimenta a base de buenos hábitos de comer, pero sobre todo a base de una higiene mental importante, de buenos hábitos de pensar y de buenos hábitos de sentir, de tener unas emociones. Las emociones son una maravilla, son una bendición que tenemos nosotros, porque es lo que nos permite sentirnos vivos y lo que nos permite comunicarnos con nuestro inconsciente. Pero otra cosa es que eso te bambolee la vida o te zarandee para donde tú no quieres, ¿no? Entonces, tener unos buenos hábitos emocionales, unos buenos hábitos mentales, todo eso es lo que va a hacer que nosotros estemos con muchísima más paz y que realmente seamos una luz armónica, coherente, que sea una bendición para todos. Y eso es a lo que estamos llamados, ¿no? Yo siempre pienso que nuestra propia vida debe ser una bendición para nosotros mismos y para todos los demás. Y es una responsabilidad que tenemos nosotros, es algo nuestro. No sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiera. Hola. ¿El color de tu aura lo sabes? El color de tu aura. Mira, yo normalmente utilizo, está muy bien que me hagas esa pregunta porque me da juego a contar una cosita que no había dicho. Fijaros que casi siempre yo utilizo la palabra campo de energía. La palabra aura es la palabra en la que tradicionalmente desde muchas culturas se ha hablado de ese campo de energía. Lo que nosotros podemos medir con métodos físicos son magnitudes físicas. Entonces, dentro de lo que es la energía, que sabemos que hay diferentes tipos de energía, la que podemos medir actualmente es la electromagnética. Dentro de la energía electromagnética, del espectro electromagnético, hay muchas frecuencias, una de las cuales, una ventanita pequeñita, es la luz, es la parte visible, lo que llamamos luz, y donde están los colores. Nosotros emitimos a todo lo largo del espectro. Entonces tú, claro que puedes saber un color predominante que tú tengas en un momento, pero has de saber que el color depende básicamente de cómo tú estés en ese momento, de lo que tú estés pensando, lo que tú estés sintiendo en ese momento. Eso, si tú lo ves con tus ojos, que hay gente que lo puede ver con sus ojos, te va a dar una información siempre que estés entrenado a decodificar la información.
Entonces, como yo trabajo desde el punto de vista científico, no me fijo en el color, porque la máquina con la que yo utilizo no da el color, lo que me da son los patrones energéticos y lo que me da es la información de cómo está funcionando tus órganos y sistemas. Son maneras diferentes de trabajar con la energía, todas son válidas, simplemente uno elige caminos que le resulten más cómodos con su propio bagaje. El mío va más hacia la parte científica. Yo no he entrenado mi vista para ver el aura, no la veo, trabajo a través de la tecnología. Pero las personas que ven el aura te pueden leer perfectamente la información viéndolo con sus propios ojos. Hay personas con capacidades y con talentos y con dones muy grandes, ¿no? Una pregunta. En el libro hay una parte que dices que si estás expuesta a cualquier dispositivo electrónico o un ordenador, tu campo magnético es de menos. Si estás más de 8 horas, 12 horas, ¿esto en qué te podría afectar? Me está preguntando cómo nos afectan, bueno, que nos afectan los campos electromagnéticos. Yo en el libro cito que cuando uno está con determinados dispositivos electromagnéticos tu campo cambia. Claro, piensa que el campo energético, tu campo electromagnético es un campo electromagnético que interacciona con cualquier otro campo electromagnético, sea de una persona, sea de un objeto, sea lo que sea. Las personas tienen rangos de frecuencias más o menos como nosotros, pero los dispositivos electromagnéticos tienen rangos muy concretos. Entonces, esa banda de frecuencia normalmente nos suele machacar bastante nuestras propias bandas de frecuencia y nos desestabilizan, todas las radiaciones externas nos desestabilizan. Lo que pasa es que depende mucho de muchas cosas. Por ejemplo, a ti te llaman por un móvil y eso te desbarata totalmente tu campo energético, porque además la frecuencia en la que emiten los móviles es la frecuencia casi que de resonancia del agua, una de las dispersiones del agua, y tú eres agua, entonces eso nos machaca tremendamente. Pero si te están dando una noticia buena, pues una cosa compensa con la otra. Piensa que no hay nada, absolutamente nada, que te pueda hacer tanto daño como tus propios pensamientos y sobre todo como tu propio miedo. Entonces a veces hay algunos dispositivos, algunos, muy pocos, que realmente te protejan, pero lo que más te puede proteger eres tú mismo, a ti. O sea, el simple hecho de que si tú estás una serie de horas al día trabajando con dispositivos electromagnéticos, vayas haciendo pausitas, vayas respirando conscientemente, vayas saliendo al que te dé el sol, a abrazar un árbol, a pisar descalzo sobre la tierra, que vayas recuperando esa tierra, eso ya te va a armonizar. Nada te va a hacer tanto daño, nada como tus pensamientos, nada de fuera te va a destruir tanto como te destruyes tú mismo. De esa manera tú mismo puedes construirte y reconstruir el daño que hacen las cosas de fuera. El principal problema que tenemos ahora es que vivimos en el éter, vivimos totalmente fuera de la tierra. Eso es una de las cosas que a mí me preocupan tremendamente, porque además cada vez más con las tecnologías nuevas que tenemos también estamos viviendo de aquí para arriba. Hemos perdido totalmente la conexión con la tierra, ya no nos abrazamos, nos mandamos abrazos por WhatsApp. Y está muy bien, pero siempre y cuando no perdamos el norte. Vas en el metro y ya nadie te mira a los ojos. Bueno, antes tampoco es que te miraran mucho, pero ahora todavía es imposible, ¿no? Y es que vas por la calle y la gente va contestando WhatsApps por la calle o mandando cosas por la calle y dices, caray, camina, hijito, que te vas a tropezar, ¿no? Y eso nos indica mucho ese nivel en el que hemos perdido mucha tierra y a expensas de vivir en una sociedad que es electromagnética. Está bien, eso sabemos que es así, pero entonces tienes que hacer algo para compensarlo. Y que lo hagas o no lo hagas depende de ti. Simplemente. Yo quería preguntar por el patrón que deben emitir los niños, sobre todo como más pequeños, imagino que más puro, ¿no? O sea, un niño cuando nace. Pues los niños, fíjate que necesitan 9 meses en el vientre de la madre para formar su cuerpo físico y necesitan casi 7 años fuera del vientre de la madre para formar su campo energético y necesitan 14 años para que ese campo energético empiece a ser realmente suyo y casi que hasta los 21 no puedes decir que es suyo de verdad. Entonces, cuando tú mides el campo energético de los niños, tienes que saber que estás midiendo la interacción de ese niño con la persona que en ese momento esté a su lado. Normalmente a los niños les cuesta mucho entender cómo hay que poner las cosas, tú le aguantas el dedito, entonces tienes que saber que estás midiendo a ese niño con su madre.
Fíjate que los niños reproducen totalmente los estados anímicos de las personas con las que están, ¿no? Todos los que hemos tenido niños, pues lo sabemos, que en una época de tensión, ahora por ejemplo esta semana que yo he tenido muchas actividades, pues mis bebés estaban nerviosísimos, y no por nada, sino porque percibían que yo en ese momento estaba menos relajada de lo que habitualmente estoy. Entonces con los niños siempre has de saber eso, que el campo energético de ellos no es tan de ellos, son mucho más sociales en ese sentido, todavía no son tan únicos como podemos ser los adultos, entonces es más difícil encontrarlo, porque normalmente los niños reflejan la realidad de sus padres, y cuando viene alguien y te dice eso, ¿no? Me gustaría que le hicieras un análisis a mi hijo, y yo sí, pero primero te lo tengo que sacar a ti, porque vas a ver que el campo de tu hijo va a reflejar exactamente tus desafíos, simplemente tus desafíos. Perdón, le vuelvo a hacer una abusando de su amabilidad. Como científica, sobre la red Harman y la máquina Kirlian, ¿cuál es su opinión científica? ¿Es eficaz? ¿Es aceptable los resultados que emite? ¿La máquina Kirlian? La Kirlian y la red Harman. Bueno, las redes Harman son las... Yo lo he utilizado mucho para mensajeras de distancia. Sí. Me gustó muchos años, y por la magnetita sabíamos comportamientos con temas interesantes. Yo quería saber aplicado a su La tecnología Kirlian está en la base de la tecnología que yo utilizo, de hecho es una variante de la cámara Kirlian, es una tecnología muy interesante porque, como sabemos, los campos no se pueden medir directamente, un campo lo tienes que medir por interacción con otra cosa. Entonces la cámara Kirlian lo que hace es generar un campo electromagnético con un voltaje muy fuerte, una intensidad de corriente muy pequeña y muy estable. La clave es que sea muy estable, porque entonces cuando yo pongo cualquier cosa allí dentro, sea una persona o sea un objeto, la interacción entre los dos campos me va a dar una imagen. Como uno yo sé que es absolutamente estable, cualquier variación que esté viendo sé que tiene que ver con el objeto o la persona que yo tenga dentro. La principal dificultad de muchas cámaras Kirlian es que la fuente de alimentación no es excesivamente estable. Entonces, cuando algo no es muy estable, te puede dar una aproximación, pero no te permite el método científico, porque el método científico se basa en que tú puedas partir de un estado inicial que siempre sea el mismo. Yo tengo que partir de una imagen que siempre sea idéntica para luego poder ver los cambios que hay. Y si no consigo eso, no me sirve para el método científico. Entonces, algunas cámaras Kirlian del mercado sí son muy estables, y muchas cámaras Kirlian del mercado no son nada estables. Entonces, si a ti te sacan una imagen y le pides que te repita la imagen y sale diferente, te dirán, no, es que ha cambiado tu pensamiento, es que el campo de energía es dinámico. Sí, es que tu cámara no es estable. Ya está, o sea, es así de fácil. Te puede servir para entender cosas de ti mismo, porque al final la información está en todas partes, solo hay que saberla leer, no importa la herramienta que tú utilices. Pero si quieres hacer un estudio científico, necesitas que sea estable. ¿La red Harman le explica lo mismo? Las redes Harman son unas rejillas que están marcadas sobre la Tierra, y esas son las que son, es como decirlo. Claro, que influyen. Los seres humanos, para vivir, necesitamos campos electromagnéticos estables. Cualquier cosa que sea geoactiva no nos sirve para vivir. Me da igual que sea una red Harman, que una línea Ley, que una línea Curry, que una corriente de agua, que un círculo de cosechas. Me da lo mismo. Todo lo que sea geoactivo estará muy bien para hacer una determinada actividad, quizás para hacer una meditación en un momento determinado, o para hacer deporte, quizás, pero no para vivir. Entonces, cualquier rejilla que sea geoactiva, da igual el nombre que tenga y da igual la característica que tenga, no es buena para la salud. Por eso es tan importante detectarlas y no dormir en cruces de líneas o cosas que tengan actividad de la Tierra, ¿no? Gracias. De nada. Hola, bueno, nosotros somos estudiantes de medicina y nos planteamos, de cara a como profesionales de la salud, el hecho de tú decirle a una persona, por ejemplo, me quedan 2 meses de vida, eso puede influir en su campo y cómo él perciba la enfermedad. Entonces, como que se plantea una duda ahí, ¿no? Si es mejor decirle, bueno, no sé, como decir, no decirle te quedan 2 meses de vida según las estadísticas, porque, bueno, hay un efecto que es el placebo, ¿no? Eso, o el efecto nocebo, que es el percibir eso y creer tanto en el médico que realmente acaben quedándole 2 meses de vida. Bueno, no sé si me he explicado, pero...
Sí, 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 absolutamente, y qué bueno que hagas esa reflexión, ¿no? Qué bien que te puedas dar cuenta del poder de la palabra, porque al final la palabra es lo que crea. Toda palabra que tú emites es lo que estás creando en tu propia vida. Entonces, cuando tú a una persona le estás diciendo lo que sea, es que eres idiota, me da igual, ya no entro en que te quedan 2 meses de vida. Simplemente que tú le estés diciendo algo, tú estás creando eso en esa persona. Y es muy importante que te des cuenta de que tú tienes ese poder en tus manos de crear y de destruir. Y yo me hago una reflexión, y quizás esta pregunta sería más adecuada que la contestara el doctor Ballester, que tiene más esa experiencia también, además, con estos pacientes, ¿no? Pero yo a veces me pregunto, ¿y realmente tú sabes que eso es así? ¿Realmente eso es verdad? Claro, claro, eso es lo que... Porque dicen que hay pequeñas mentiras, grandes mentiras, y luego viene la estadística. Y cuando uno conoce el campo de energía, se da cuenta de que no tiene ningún sentido hablar de estadística. Como casi no tiene ningún sentido, y que me perdonen, hablar de genética. Y más desde que conocemos la epigenética, ¿no? No tiene ningún sentido, porque los genes se activan y se desactivan según cómo tú vives y cómo tú percibes la vida. Y tu campo energético se armoniza y se desarmoniza en función de cómo tú percibes la vida. Y tú sabes que bioquímicamente tu cuerpo está en construcción absoluta, absoluta. Entonces, ¿tú cómo sabes que realmente eso es cierto? Yo creo que eso es una gran mentira. Creo que es una gran mentira, y que hay que tener muchísimo cuidado en cómo hablamos a las personas y cómo decimos. Sobre todo, ese ejercicio de programación neurolingüística, a pesar de que no sé nada de PNL, soy absoluta ignorante, pero ese ejercicio tan básico de quitar el verbo ser, ¿no? Y dejar de decir es que tú eres, sino tú te estás comportando de esta manera, o esto aparenta ser. Claro, yo no entiendo eso, porque además tampoco entiendo que muchas de las enfermedades que se consideran como enfermedades para mí no lo son la respuesta de tu cuerpo, y es la solución que tu cuerpo está poniendo en marcha cuando tú no has podido solucionar un conflicto. Y siempre pongo el ejemplo de mi madre en eso. Mi madre es una persona que la educaron en callar, porque en aquella época había que callar para no generar conflicto. Y sobre todo no generar conflicto, da igual, calladita, calladita, calladita. ¿Qué pasó? En el momento en que falleció mi padre, mi madre, que toda su vida había estado callada para no generar conflicto, decidió solucionar eso. ¿Y su cuerpo qué hizo? ¡Rup! Un sarcoma en la laringe. Contra toda estadística, porque era mujer, no era fumadora, no cumplía nada. Y de repente lo encapsuló todo, perfectamente encapsulada. Y yo siempre le decía, mira mami, todo lo que no dijiste en toda tu vida se encapsuló, tu cuerpo lo solucionó, punto. Eso desde el punto de vista médico es una enfermedad. Desde otro punto de vista es una solución. Tu cuerpo solucionó lo que tú no habías podido solucionar. Llevas tanta rabia acumulada toda tu vida que tu cuerpo toma las riendas y dice, ok, no has podido dejar de ser rabioso en toda tu vida. Muy bien, no pasa nada. Yo encapsulo toda esa rabia y la meto en la vesícula en forma de piedras. ¿Es una enfermedad? Depende cómo lo mires. Según cómo lo mires es una solución. Siempre hay muchas maneras de entender la vida y de entender la realidad. Y lo que no podemos decir es que esto es así y va a ser así, porque no está en nuestras manos el destino de la gente. Nosotros no somos dioses que conozcamos lo que le va a ocurrir a la persona. Hay potenciales que son más claros y potenciales que son menos claros. Hay límites de irreversibilidad que una vez pasados es muy difícil que el cuerpo se recupere. Pero todos conocemos remisiones espontáneas, todos conocemos sanaciones milagrosas. ¿Por qué? Porque nada está escrito. Ana, yo quería preguntarte por qué, por ejemplo, no sé cuál sería la explicación física, yo me encuentro tan bien cuando estoy al lado de saltos de aguas, de cascadas, por ejemplo. ¿Hay una explicación física para eso? Sí, porque el agua, primero porque el agua es el 80% de lo que tú eres y siempre vas a resonar con el agua, siempre. Segundo, porque el agua limpia absolutamente, y luego porque genera un montón de iones negativos que son absolutamente beneficiosos para tu salud. Y lo mismo que ocurre cuando hay una tormenta, después de que días como hoy que están tan pesados, si esta noche descargara y cayera ¡fua! Esas tormentas que pasan ahí en la zona del Ecuador, del trópico, eso te deja nuevo, porque hay un montón de iones negativos que se liberan y eso es lo que a ti te da la vida. Los iones positivos te generan malestar y en realidad te estropean la salud. Los iones negativos te devuelven la salud, y el agua y las cascadas de agua generan un montón de iones negativos. Gracias. De nada.
hecho reflexionar de lo que iba diciendo es cuando hablaba ahora de la solución del cuerpo, ¿no?, para ciertos problemas. Bueno, yo no lo veía como solución, lo veía como respuesta. Pero, claro, solución no lo veo. Entonces pensaba, ¿qué relación tiene? ¿Cómo se podría ligar todo este conocimiento que usted tiene con el tema de la psicología, en el sentido siguiente? El cuerpo responde a... usted estudia una serie de manifestaciones que le proporciona, ¿no? Y supongo que, claro, si eso tiene, o sea, si usted ve ahí que hay una serie de problemas, se pueden trabajar, o se puede por lo menos trabajar, ¿no? Pero, ¿de qué manera se puede ligar con qué es lo que ha causado ese problema? O sea, el ejemplo es sumario, genial, ¿no? Claro, el tema era que la señora se planteaba una imposibilidad de decir lo que pensaba, porque estaba en un contexto determinado, y eso le iba creando un problema que no salía hasta que podía salir, porque, claro, si salía también era crear conflicto, con lo cual no podía salir hasta entonces. Pero, ¿qué es lo que psicológicamente le hacía a la señora plegarse a esa situación? ¿Me explico lo que...? Sí, perfectamente. Para ver cómo se podría ligar, o si lo tienen estudiado, digamos, cómo lo ligan con cuál es el tema que en esa persona en concreto, con los problemas que usted ve al estudiarla, le impiden psicológicamente enfrentarse a ella. Sí, o sea, la primera cosa siempre es mantener la conciencia de que hablar de cuerpo físico separado de psicología, separado de... es un recurso pedagógico, simplemente lo hacemos porque a nuestra mente lineal le encanta secuenciar, parcelar y dividir, pero eso no corresponde a ninguna realidad, no hay ninguna separación entre mi cuerpo físico, mi psicología, mis emociones y mi alma. No hay ninguna separación entre todo eso, porque eso soy yo. Y yo no soy parcelable. Y eso es lo bonito de la aproximación energética, que la energía tú no la puedes partir y parcelar y dividir en trocitos. El cuerpo sí, pero la energía no, porque no puedes. Y además, como es holográfica, aunque la separaras, siempre tendrías el todo otra vez, ¿no? Respecto a lo que me decías, yo creo que el origen de todo está en los sistemas de creencias. Es el sistema de creencias con el que tú aprendes y con el que tú creces, el que te hace pensar que no debes generar conflicto, porque eso simplemente es tu creencia, es lo que tal y como te han educado. Si a ella le hubieran educado en una sociedad más abierta, probablemente ella hubiera expresado con absoluta normalidad cuando se sentía bien, cuando se sentía mal, y hubiera generado un diálogo muy enriquecedor. En su momento, en su manera de vivir, pues ella tenía ese sistema de creencias, y yo creo que la mayor parte de todo, o sea, todo viene por los sistemas de creencias, porque al final es lo que determina nuestra manera de pensar y por tanto las emociones asociadas y por tanto la biología que después manifestaremos. Entonces todo parte de ahí, todo parte de un sistema de creencias que adoptamos culturalmente y que es el que luego se acaba convirtiendo en mi propia biología. Claro, las personas que consiguen salir de una estructura mental muy rígida y se abren su mente un poco más, empiezan a darse cuenta de que algunas cosas que creían que era verdad no lo son. Y entonces ya todo empieza a cambiar, absolutamente todo empieza a cambiar, te vuelves menos rígido en todo y dejas de sufrir mucho. Pero si no, fíjate cómo yo muchas veces lo expreso así, detrás de todo sufrimiento hay una creencia, algo que te hace pensar que no hay otra manera de vivir y que por tanto eso es así. Y siempre la cadena, la jerarquía viene del pensamiento a la emoción, a la química, a la disfunción, a la lesión. Siempre es esa cadena, siempre. Cuanto más arriba lo detectes, más fácilmente lo vas a solucionar. Pero ahí tienes que tirar del hilo para ver qué es lo que está pasando. Igualmente, cuando el cuerpo ya lo soluciona o ya lo manifiesta, muchas veces también hay algo a nivel mental que se libera. Muchas veces, ¿sabes? Entonces también es bonito ese otro camino. Desde el cuerpo tirar hacia atrás y ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que el principal trabajo que tenemos que hacer, y sobre todo a nivel de educación, es intentar que nuestros hijos
no tengan creencias muy rígidas en ese sentido. Obviamente les vamos a enmarcar en las nuestras, pero si es posible que viajen mucho para que descubran que otras culturas viven de otras maneras y que lo que a nosotros nos parece una barbaridad en otros lugares es normal y hasta bueno. Y que formas de vivir y de estar sobre la tierra hay muchas y todas son buenas y todas son válidas. Dos preguntas. No, dos preguntas. Dos preguntas que no tienen nada que ver una con la otra, pero que me ha hecho pensar en la segunda hora. A través del campo energético que hablas, ¿puedes darte cuenta que te va a pasar algo físico, que tienes algún problema o cómo detectarlo? Claro. Y la segunda pregunta, que no tiene nada que ver, pero se me acaba de ocurrir cuando has dicho química, ¿qué tiene que ver este campo energético con la famosa química entre el hombre y la mujer? Que tanto se habla de eso. A ver, desde el punto de vista del campo energético, de lo que sería un análisis del campo energético, puedes acceder a toda la información de la persona. Puedes ver... Bueno, a ver, si tú tienes la máquina la puedes ver tú en tú misma. Si tienes habilidad para leerlo, eso es como los rastreadores de las películas del oeste, ¿no? Había algo, y se miraban, empezaban a mirar y decían, por aquí han pasado hace 5 horas. Pues el que tenga la habilidad para hacerlo puede hacerlo. La mayoría de nosotros no tenemos la habilidad, y yo me incluyo, de obtener esa información siempre de una forma directa. Entonces la tecnología viene a ayudarnos a que todo el mundo pueda tener eso, ¿no? Es como, bueno, no todo el mundo puede ir a las cataratas del Niágara, pero sí todos podemos verlas en fotos. Entonces podemos acceder a esa información igual, ¿no? Entonces ahí sí puedes ver perfectamente qué órganos están funcionando mejor, peor, cuáles son los que tienen riesgo de en un momento determinado tener una lesión. Incluso muchas veces lo ves con una precisión increíble, increíble. O sea, tú puedes estar viendo, yo me acuerdo no hace mucho que veía un riñón a punto de que le diera un cólico y la persona no tenía ni idea, y al día siguiente de urgencias al hospital porque le dio un cólico. Y lo ves porque ves la disfunción antes de que eso se materialice en algo, ¿sabes? Entonces eso es muy interesante. Respecto a la otra pregunta que me decías de la química, que normalmente se utiliza esa palabra química como algo que es tangible, inmesurable, ¿no? Y sí, claro, energéticamente ves lo mismo, ¿no? Ves a veces pones los dedos de dos personas sobre la misma lente y entonces ves perfectamente si hay esa atracción o esa repulsión energética, y ves como hay veces que aunque estén muy cerquita los dedos se repelen absolutamente los campos energéticos, y otras veces los ves y aunque estén más o menos cerca hay uno que le echa la llamarada al otro, ¿no? Como que le está abrazando energéticamente o le está poseyendo energéticamente, ¿no? Es muy divertido, claro, todo es lo mismo. O sea, piensa que todo lo que sea a nivel físico tiene su contraparte a nivel energético. Y desde el punto de vista energético puedes acariciar, como estás en el medio, puedes acariciar todos los niveles, puedes acariciar la parte física y también la parte más sutil, más espiritual de alguna manera de la persona. Hola, buenas tardes. Dos cuestiones. La primera, me ha gustado mucho que digas que tu libro es como que se den la mano la espiritualidad y la ciencia, porque no ha pasado casi nunca. Y de hecho, aunque a veces hay evidencias científicas, ¿no?, como la tuya, a veces la propia ciencia, los propios científicos o médicos se dedican a demostrar por qué eso no es cierto. Con lo cual, celebro que tú de alguna forma quieras demostrar que eso es así, ¿no? Y ligado con esto, si es verdad, yo creo que somos luz, pero como somos luz y somos energía, y la energía ni se crea ni se destruye, lo que querría saber es tu opinión en esa sopa energética, qué pasa antes y qué pasa después. La segunda cuestión es si habéis hecho alguna vez experimentos con personas que son capaces de recargar su energía tomando la luz del universo. Sí. Bueno, a ver, discúlpenme porque tengo tan mala memoria que quizás casi ya no me acuerdo de la primera. Me decías que a dónde vamos, de alguna manera, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Cuando se crea ni se destruye. Pues ahí mismo tienes tú la clave, La energía no se crea ni se destruye, por tanto, cuando nuestro cuerpo físico empieza a transformarse y la Tierra lo recicla, y cada una de las moléculas que hoy son de mi cuerpo, mañana pueden ser de un tomate o de un rinoceronte, pues de la misma manera la energía tampoco se destruye, con lo cual
Esto sí que es mi visión personal, simplemente personal. Yo entiendo que es como las olas del océano, ¿no? Tú formas parte de un mar y en un momento determinado besas la tierra durante un tiempo y luego vuelves al océano y vuelves a fundirte y de aquí a X tiempo vuelves a besar la tierra en otro punto de otra manera y vuelves al océano y así eternamente. Eso es lo que yo interpreto y lo que yo entiendo. Y la otra se me ha olvidado que me has dicho. ¿Se habéis experimentado alguna vez con personas? Ah, sí, con personas que se recargan. Sí, claro, que lo he experimentado de yo misma durante mucho tiempo. Sí, tú eres energía y por tanto te puedes recargar de cualquier cosa que tenga energía y como todo tiene energía, pues te puedes recargar hasta si quisieras un teléfono móvil te podrías recargar. Pero las personas que tienen esa capacidad o están más sensibles o más entrenadas a recargarse de luz directamente, a recargarse de prana, pues eso es precioso. Pero fíjate, durante bastante tiempo estuve haciendo unos talleres con Carlos Maldonado, que es un instructor de yoga, y hacíamos muchas pruebas de eso, de cómo recargarte con un pranayama. Y es increíble, increíble. O sea, cómo te reconstruyes tu propio cuerpo, tú solito, con una práctica de yoga, una práctica de tai chi, con una meditación, todo eso es maravilloso. Pero es que fíjate qué poder tenemos, ¿no? Y cómo a veces decimos, no, esto ya vendrá otro, ya me dará una pastillita y me lo arreglará. No, tú respira. La respiración es la base de la vida. Respira, cárgate y llénate de luz. Y si lo haces conscientemente, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Sí, hay muchas imágenes y son muy bonitas. Son muy bonitas. Una pregunta, buenas tardes. ¿Cómo se consigue ser feliz? Pues es una gran pregunta. ¿Siendo armónico? Yo creo que uno es feliz. A ver, primero yo creo que uno tiene instantes de felicidad más que una felicidad continua, ¿no? Lo que sí tienes es un estado de paz que puede mantenerse continuamente y un estado de profunda, de una serena alegría que lo podríamos asimilar a la felicidad. Y yo creo que eso solo se consigue cuando uno es coherente. Cuando uno es coherente consigo mismo, cuando uno piensa, siente, actúa en la misma línea, cuando uno ama lo que es y no lo que quisiera que fuera, cuando uno es capaz de amarse a sí mismo tanto, que considere que su propia vida es un milagro. En el momento en que tú entiendes eso y tu vida es un milagro para ti mismo, ya no solo para los demás, sino sobre todo para ti mismo, en ese momento yo creo que ahí rozas la felicidad, porque tienes esa plenitud de saber que todo está bien, que todo es perfecto, que no importa si estás viendo la destrucción de los planetas a tu alrededor, tú sabes que eres parte de algo que es indestructible y que todo está bien. Y que todo siempre está bien porque hay una voluntad más grande que mi pequeña voluntad humana que rige los destinos del universo. Y cuando estás ahí, yo creo que eso realmente es lo que te da la felicidad. Y si no es la felicidad como se entiende generalmente, como mínimo sí es una paz infinita y es un gozo profundo del alma. Caray, con la pregunta, ¿no? Bueno, yo tengo el defecto de ser horriblemente espontánea, entonces no contesto lo que me sale del corazón, no puedo decir otra cosa. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Ante una gran catástrofe, que hay miles de vidas que se destruyen, guerras y todo esto, el ser humano, según tu teoría, ¿cómo tiene que reaccionar? No se trata de tener que reaccionar. Es un choque emocional tan grande, que te supera a ti mismo. Claro, no se trata de cómo tienes que reaccionar, muchas veces se trata de cómo puedes reaccionar y hasta dónde tú comprendes lo que está ocurriendo, lo que no está ocurriendo. Todas las realidades tienen muchos niveles de lectura. Cada uno cuenta la feria según le va en ella y según es capaz de ver. Hay personas que ven lo inmediato y hay personas que ven un poquito más lo inmediato. Siempre nuestra parte material de alguna manera resuena con ese dolor de determinadas catástrofes, pero tú no eres solo una parte material, entonces dependiendo de
de cómo tú percibas el mundo, de cómo tú entiendas que hay algo o no hay nada más allá de eso. Puedes entender que determinadas cosas ocurren por algo y no por azar. Yo creo que nada en la Tierra ocurre por azar y que hay veces que determinadas, y esto sé que es difícil para mí es muy difícil decirlo así sin saber quién tengo delante y sin saber qué entiende cada uno, ¿no? Es muy difícil, pero yo entiendo que nada ocurre por casualidad, absolutamente nada. Yo entiendo que cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito por el que estamos aquí, tenemos algo que aportarle al mundo, tenemos una huella dactilar que es única y también tenemos un souvenir que llevarnos. Pero entiendo que estamos aquí y estamos en grupo aquí. Yo no vengo individualmente, yo vengo en un colectivo. Y puede ser que dentro de ese colectivo tome determinadas decisiones que puedan entenderse más o menos. Y aunque solo fuera el decir, muchas veces el hecho de que haya una catástrofe, aparentemente catástrofe, hace que el resto del planeta se una y el resto del planeta aumente su nivel de compasión. Bueno, se puede ver desde ese otro punto de vista también. Puede ser que te consuele o puede ser que no. Pero esta pregunta en este contexto es realmente complicada para mí, para hacerla. Pero solo quiero decir eso, ¿no? Hay muchos niveles de lectura de la realidad, hay muchos niveles de comprensión de lo que está ocurriendo. Y lo que para una persona es algo lineal, absolutamente matemático, 1 más 1 es igual a 2, estadístico si quieren, porque se cumple tal, otras personas pueden ver otras realidades en esa misma realidad. Ya sé que no es una respuesta, que no era la que querías, pero si quieres luego en privado te cuento otras cosas. Sí, porque... Otra consulta. Dime. En este nuevo paradigma que estáis abriendo, en este nuevo proyecto conjunto con el doctor que tienes a tu lado, a tu derecha, quisiera que pudieras poder definir un poquito cómo todos conjuntamente podríamos aportar nuestro granito de arena para mejorar este proyecto, porque indudablemente habrá gente que va a querer caminar este proyecto, porque es un proyecto que todo es muy fácil, a nivel de que sacamos energía, que nos podemos autosanar, que llegamos a un punto que la farmacéutica no va a intervenir tanto, etcétera, etcétera. Que esto nos va a llegar a un punto que hay mucha gente que va a querer poner piedras en este camino. ¿Cómo podemos conjuntamente ayudar a esto a funcionar de forma tranquila, llegue al final del camino? Los que estamos aquí conjuntamente, todos. Mira, yo creo que en este momento es inevitable que eso ocurra. Siempre va a haber gente que no le gusta el cambio, siempre va a haber gente que ponga piedras o que ponga palos en las ruedas para que uno no camine, pero también llega un momento que es irreversible ese cambio, ¿sabes? Hace más de 100 años que se está hablando esto y ya estamos en un momento en el que hay mucha gente, hay ese concepto de masa crítica que se ha conseguido ya, de gente que sabe que eso es así. Y en este nuevo paradigma, tal y como yo lo entiendo, ya no existe la confrontación y la lucha, ya no existe más que la cooperación. Entonces, yo entiendo que lo único que tenemos que hacer es mantenernos en esa conciencia y ser cada vez un poquito más conscientes de nosotros mismos y de lo que podemos hacer cada uno por sí mismo. ¿Sabes? Yo creo que cada uno estando en su lugar y siendo luz en ese lugar en el que está, eso es lo mejor que podemos hacer. Porque desde este punto de vista aquí nadie intenta luchar contra nadie, ni nadie intenta demostrarle a nadie lo que es verdad y lo que es mentira. Simplemente intentamos seguir creciendo y seguir expresando lo que somos de la manera que somos. Yo creo que ese es un cambio importante también en la manera de plantearnos las cosas, ¿no? En este nuevo paradigma en el que estamos ya no batallamos contra nadie, yo no lucho contra nadie. A mí en la facultad me pueden decir que les gusta más o menos lo que yo digo. Pues yo les escucho y les sonrío igual, si les gusta como si no les gusta, me da igual. O sea, tú puedes creer lo que tú quieras, eres absolutamente libre de eso. Yo creo que lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es ser un farolito allí donde estemos. Es iluminar con nuestra conciencia allí donde estemos. Y no importa si tu trabajo es vender un libro, fregar un piso o dar una clase, da exactamente igual. O sea, lo importante, hace falta luz en todas partes, absolutamente en todas partes. O la llevamos cada uno de nosotros allí donde estemos, o no hay otro remedio. O cada uno de nosotros somos un faro de luz coherente que ordene su entorno allí donde esté, o el dolor seguirá siendo lo más abundante en la tierra.
Entonces, para mí lo mejor que podemos hacer para ayudarnos entre todos es mantenernos centrados, mantenernos coherentes, mantenernos armónicos, mantenernos anclados al agradecimiento, al bendecir, a hablar bien de la gente, a eso. Cuando tú te mantienes así, vas a cambiar tu entorno, irremediablemente. Y cada uno cambiará el entorno donde esté, y el que sea profesor lo hará en el aula, y el que sea médico lo hará en la consulta, y el que sea lo que sea lo hará allí donde esté, y eso es lo importante, que ese cambio ya es masivo, ya no es algo que solo venga desde arriba y filtre hacia abajo, eso es que es desde todas partes a todas partes. Habrá quienes estén como los faros en las costas, en los lugares donde más riesgo hay, y allí ese faro tiene que ser muy potente y muy luminoso y muy estable para alumbrar a los que están en riesgo de embarrancarse continuamente, ¿no? Los que tienen nieblas, los que no ven. Pues esos faros sí están destinados para hacer eso, pero cada uno tiene que ser el faro de luz allá en su pequeño grupo, en su pequeña familia, en su comunidad, en lo que sea, porque si no de otra manera no se puede. ¿Habéis observado cómo cambia el campo que observáis cuando fallece un ser vivo? Sí, cuando fallece un ser vivo ocurren muchas cosas. Bueno, un ser humano, vamos a decir. Yo digo el ser humano, a ver, las bacterias cuando se van a morir emiten un flash. Es el flash de la muerte y hacen ple, 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 y avisan, me muero, me muero, me muero. Los seres humanos cuando se mueren, el profesor Korotkov, que es el creador de la tecnología con la que yo trabajo, él le encanta ese tema. De hecho tiene un libro que se llama Vida después de la muerte, creo que se llama así, que hace los estudios de muchísimas personas de qué le ocurre al campo energético cuando se mueren. La conclusión a la que llega es que depende mucho del tipo de muerte. Una persona que se muere de muerte senil, normal, de alguna manera natural, su campo energético se va apagando, 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 y al cabo de las horas de haberse muerto cada vez se apaga más, hasta 3, 4 días. Igual mientras haya materia, habrá siempre una medición energética. Cuando una persona se muere por un trauma, porque ha tenido un accidente de coche, porque le han pegado una bala y no se lo esperaba, cuando ocurre algo de ese tipo, se ve como el campo energético, en el momento que muere, baja, y luego hay como que de alguna manera ese campo energético va y vuelve. Va y vuelve, es como que no se ha acabado de despegar del todo del cuerpo. De hecho, las personas que trabajan con personas que han fallecido de alguna manera también lo perciben, ¿no? Como hay un tiempo que parece que se acercan a los familiares y luego se alejan y vuelven, y durante 2 o 3 días ese campo de energía sube y baja, reflejando que, bueno, pues de alguna manera que esa muerte ha sido una muerte diferente a lo naturalmente esperable, ¿no? Es muy interesante todos esos estudios. Yo la verdad que nunca me había preocupado mucho porque no es un tema que a mí me apasiona, pero sí que como lo he visto ahí muchas veces y siempre habla de eso, pues al final se te acaba quedando la información, ¿no? Pero no deja de ser curioso, que dependiendo de cómo tú te mueras, tu campo energético se va más en paz o se queda por aquí pululando durante un tiempo diciendo qué pasó, no me di cuenta, no me enteré que me había muerto, ¿no? Esta gente que a veces habla con el estrés, que se van y vuelven. Sí. Estas muertes que se recuperan. Sí. ¿Con esto qué pasaría? ¿Lo sabéis? Bueno, a ver, con esta tecnología estamos midiendo el campo electromagnético y como decía, siempre que haya materia física va a haber campo electromagnético. Lo que sí ves es que el patrón electromagnético se cambia totalmente. ¿Sabes? En un momento de muerte clínica hay un cambio absoluto del patrón electromagnético, igual que lo hay en un momento de un estado alterado de conciencia, cuando alguien, por ejemplo, pues toma ayahuasca o cualquier este tipo de cosas. Hay un cambio absoluto en tu conciencia. De hecho, tu conciencia se va de alguna forma. Igual tú sigues teniendo un campo electromagnético porque mientras haya materia va a haber energía siempre. Lo que pasa es que sí puedes ver cómo esa conciencia de alguna manera sale del cuerpo. De una manera, pues si es a nivel clínico tal, bueno, también hay anestesias, pero lo ves con una cierta armonía, más que si son por consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Que entonces es muy brusco, muy brusca la imagen. ¿Qué máquina, doctora, concretamente la que mide esa frecuencia? Dígame. ¿Qué máquina mide esa frecuencia? La máquina con la que yo trabajo se llama GDV, es un nombre muy comercial, como pueden ver, GDV es un nombre que transmite nada, pero es las siglas en inglés de visualización por descarga de gas, y el nombre... Sí, se comercializa ahora con el nombre de BioWell. Sí, la pueden encontrar
pues si quieren me contactan y yo les pongo en contacto. Sí, es una tecnología muy, muy bonita. No es la única, pero a mí personalmente me permite hacer investigaciones y eso es lo que me gusta. ¿El hecho de la energía últimamente es extrapolable a otros animales? En cuanto a la muerte y todo eso. La energía, esa banda de energía que habla. Sí, claro, claro. Todos los animales tienen también su propio campo de energía. Lo que pasa que, bueno, pues la particularidad de los seres humanos es que tenemos consciencia, de alguna manera, ¿no? Pero los animales también sabemos que tienen hasta cierto grado sus emociones y todo eso. Lo único es que yo en el estudio me he limitado a trabajar con seres humanos, con bacterias por un lado y con seres humanos por el otro. Claro, las bacterias no son muy extrapolables a los hombres. Sobre el plano de la conciencia, por ejemplo, en animales como nosotros, en el bonobo, no se han hecho pruebas. Yo no sé nada de todo eso que se haya hecho, no. No. Que yo sepa no, pero que yo sepa. Bien, bien. Gracias. No sé hasta qué hora teníamos programado. Para que quede tiempo para la firma, deberíamos ir acabando. ¿Hacemos la última o las últimas preguntas? Vale. Aquí, dime. A ver, es que tiene algo que ver con lo que ha dicho él, como quizás no me lo puede responder, pero yo lo pruebo. Nosotros cuando comemos, ya sea pues carne o vegetal o pescado o lo que sea, sí. Nosotros adquirimos aún les queda esta aura a los animales, o sea, a lo que nos comemos. Claro que le queda. Tú cuando estás incorporando algo a tu vida, estás incorporando todo. O sea, pensar en parcelar y separar la materia de la energía es algo que le gusta mucho a nuestra mente, pero no tiene nada que ver con la realidad. Cuando tú incorporas algo a tu vida, estás incorporándolo todo, la totalidad de eso. Cuando tú te comes una lechuga, la lechuga es la lechuga y es el sol que ha absorbido esa lechuga o que no ha absorbido porque estaba en un invernadero. Cuando tú te comes una costilla de cordero, te estás comiendo la carne y te estás comiendo la energía de ese cordero y por tanto también la forma en la que ese cordero ha vivido y ha muerto. Y todo eso te lo estás comiendo tú. Entonces, claro, es que esto venía a lo que usted decía, con que las personas cuando mueren, su campo electromagnético va disminuyendo progresivamente, ¿no? Entonces esto, claro, por eso decía que tenía que ver con lo que decía él y quizás no me lo sabía responder. Los animales, claro, si se apaga este campo electromagnético, nosotros cuando lo ingerimos, ¿qué se crea? O al interaccionar con nosotros vuelve a revivir. No, cuando tú te comes un animal, lo que estás incorporando a ti es ese animal con todo lo que es, la parte bioquímica y la parte energética. La parte energética, pues seguramente muy amortiguada y muy apagadita, porque el animal probablemente lleve muerto varios días hasta que llegue a tu plato. Con lo cual, energéticamente, la parte de luz que tú comes de ese animal es casi nula. Los vegetales ocurre bastante lo mismo, también desde que los cortan hasta que tú te los comes van perdiendo mucha luz. Por eso también es importante que uno se recargue de luz de otras maneras, porque la alimentación tal y como la tenemos hoy en día, aparte de muy tóxica, tiene muy poquita luz. Pero sí, te estás comiendo todo lo que ese animal, esa planta o eso lo que tú estés comiendo haya vivido y haya sido parte de su vida. Si lo han matado en el matadero con mucho sufrimiento, pues te estás comiendo eso. Pero al final depende más también de la conciencia con la que tú hagas las cosas. También cuando tú comes una lechuga ecológica con superluz recién cortadita de tu balcón, que la has cuidado con infinito amor y te lo comes viendo el telediario, pues claro, ¿qué te estás comiendo? Pues lo comido por lo servido, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Qué pesa más? ¿La luz de la lechuga ecológica o las noticias de la crisis del telediario? ¿Sabes lo que te digo? Que al final es un todo. Al final es un todo. Tú puedes hacer como hacían en la película de Avatar, ¿no? Tú honras a ese animal que se ha cruzado en tu camino y que en ese momento el destino ha querido que sea parte de tu vida y se convierta en carne de tu carne. Hónralo, bendícelo y cómetelo con todo el amor del mundo. Si es tu estilo de vida comer carne, hazlo.
Si no es tu estilo de vida comer carne, no lo hagas. Pero vigila que no sea una creencia rígida que te acabe generando más mal que bien. ¿Sabes? Al final siempre es eso. Haz con amor todo lo que tengas que hacer y ya tú mismo te irás dando cuenta de qué es lo que cuadra más con tu manera de ser o con tu no manera de ser. ¿Sabes? Y no es tan importante lo de fuera como lo de dentro. No es lo que escucho, sino lo que yo digo, lo que crea o destruye. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.